Esto es Taller de Literatura y Escritura, el podcast. Bienvenidos. Bienvenidos a todos a este nuevo podcast. Perdón, era al revés. Nunca lo voy a aprender. Siempre lo mismo, boludo. Al Taller de Literatura y Escritura, punto suspensivo. El podcast, Muy capítulo 3, episodio 3. Episodio 3, capítulo 3, temporada 1. Temporada 1. Tenemos que decir temporada 1 como para que le dé peso, ¿no? Claro. Que le dé peso a la continuidad. Sí. Bueno, nada, eso. Buenas. Hoy estamos acá para hablar de los seres patéticos de nuestra vida, o más aún de nuestro arte, ¿no? Que es lo que más nos interesa acá. Sí. Sí, tal cual. Por eso el Jerry más patético, que es el de la representación de, si no me acuerdo mal, de su esposa, ¿no? En esa nave. Uh-huh. Sí. Pero bueno, ya de por sí el personaje de Jerry es patético. Así que la idea era esa, pensar personajes que son súper trascendentes, pero que no nos damos cuenta que lo son, ¿no? Como... O que nos caen bien también, ¿no? Como una cuestión de... Sí, eso, sí, de... hay capítulos en que uno lo banca a Jerry porque Rick es un desastre, y otros donde es un idiota, ¿no? Entonces... Uh-huh. Así que, bueno, justamente por eso tenemos toda este capítulo va a estar basado en eso. Vamos a estar pensando un poco a todos esos personajes bastante particulares que, aparte, nos pusimos a charlar con Tincho, charlando, nos dimos cuenta de que hay bastantes y que hay más quizás de lo que esperaba. Van a ser más de lo que yo esperaba, quizás. Cuando te pones a pensar, creo que aparecen mucho. Sí, además está bueno pensar con categorías que son diferentes. Digo, esto del patetismo y personajes trascendentes que parece que no lo son. Uh-huh. Porque surgen otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo pensaba, Jerry permite que funcione la contra Rick porque Beth enseguida compra que la quiere, el otro la manipula todo el tiempo. Uh-huh. Y ella, por sus necesidades digamos, de la figura del padre, todo el tiempo termina aceptándolo. Y Jerry es un poco el que le hace la contra, ¿no? Aunque después, bueno, nada, termina aceptando la figura de Rick, pero digamos que el antagonismo de Rick, estando ahí en el lugar, no, el único que le hace fuerza, digamos, es Jerry, ¿no? Y quizás es algo interesante porque justamente, ¿no? O sea, uno espera que el único que le puede hacer contra a Rick sea alguien como Rick, ¿no? Y toda la serie gira alrededor de eso, gira alrededor de que Rick les pasa por arriba a todos, o sea, que no importa qué tanto crean que lo pueden tener agarrado, siempre él da un paso más y se vence, ¿no? Y hace lo imposible, ¿no? Como que creo que la idea siempre es esa, ¿no? Siempre hace lo imposible porque puede y porque puede sacárselo de encima. Y el hecho de que el que se los logra sacar de encima o que le hace la contra, digamos, desde un primer momento, sea el personaje más patético de toda la serie, creo que es claramente significativo y además no solo significativo para Rick como personaje, sino significativo para toda la trama que constantemente se ve interrumpida casi por Rick, ¿no? Por Jerry, ¿no? Que es el que como que la trae a la realidad más mundana. Claro, más mundana, claro, sí, porque Rick es, ¿cómo decirlo? Anda por todos lados, ¿no? Siempre está ahí atravesando dimensiones y no hay un punto de normalidad en ese personaje, ¿no? Y Morty, por ejemplo, es al principio muy Jerry también, ¿no? Como muy patético. Después evoluciona demasiado el personaje de Morty, pero Jerry no, sí, siendo siempre el mismo Gil, ¿no? Sí, incluso cuando Jerry se ve introducido en las aventuras, ¿no? O sea, incluso cuando llega a esos momentos se mantiene en su esencia. Es uno de los pocos personajes, me parece, que cambia, obvio que cambia como todos los personajes de la serie,
pero cambia muy poco en relación a su esencia o a lo que lo conforma, por ejemplo. Sí. Digamos, Morty desde el primer Morty que se asustaba de claro, matar. que se asustaba de todo. Que lloraba de matar a alguien. Sí, claro, llega a una evolución muy pronunciada, sí. Pero Jerry, aunque cambia, porque sí, obvio que cambia, en lo patético se mantiene, digo. Y en muchos casos creo que se mantiene por la figura de Rick enfrente, digo. En muchos casos uno diría, bueno, Rick también puede ser patético todo, pero a veces, y creo que es esto algo de lo que charlábamos antes, ¿no? Que, bueno, nosotros obviamente siempre charlábamos antes, un rato antes de que empezara el podcast, que charlábamos antes de, bueno, a veces uno dice, claro, pero ya no da más. Rick siempre es el héroe. Es el héroe en el sentido de el capo, ¿no? Siempre, claro. Y llega un punto en el cual el capo es, bueno, basta, te estás pasando. Y parece como que Jerry todo el tiempo tuvo la razón, y uno dice, bueno, está bien, pobre que no, y además que cuando Rick se sacrifica, entre comillas, algunas de las veces de las temporadas o de... A todo esto, spoiler alert, ¿no? Un poco tarde, pero bueno. Si a esta altura no vieron Ricky y Morty, lo lamento, loco, pónganse a ver Ricky y Morty. No vamos a hablar de la temporada 5 porque nosotros no la vimos. Así que... no, yo la estoy viendo, pero... Bueno, ¿y no la estás viendo? Por favor. Todavía no. Nada, igual va saliendo uno por semana, un bajón, pero bueno. Sí. Lo único bueno de Netflix es que lo tiran todos juntos. ¿Qué iba a decir? No, también hay algo de lo interesante también, me parece, de Rick y Morty, es que hay continuidad entre los capítulos, no es Los Simpsons o South Park, donde llega un momento donde la continuidad se rompe. Hay una continuidad, pero muy lejana, sí, ¿no? Sí. Okay. Y por algunos elementos quizás, ¿no? Claro, son pocos capítulos, los personajes evolucionan y los ponen en situaciones, ¿no? Por ejemplo, no sé, cuando Jerry lo llama a Plutón, que va a decir que sí es un planeta y no sé qué, sí. Pero resulta que era un régimen totalitario que lo usaba para explotar a la resistencia y a la población. Entonces, bueno, después termina siendo noble Jerry, digo, ¿no? Los pone siempre los personajes en situaciones diferentes, ¿no? Pero también lo que me resulta súper interesante es que son todos reemplazables también, por versiones de ellos mismos, ¿viste? Es como, porque uno tampoco sabe hasta qué punto es el mismo Jerry que estaba del principio. No sé si te acordás el de la guardería de los Jerry. Sí. Lo llevan a la guardería de los Jerry y se llevan uno, pero tampoco uno sabe si es el mismo Jerry, ¿no? De hecho, Ricky y Morty es de esa dimensión, no son de esa dimensión, digamos. De hecho, ¿no? A ese punto, hasta que... Bueno, ahí entramos en otro tema, ¿no? Que es el tema de... Bueno, ¿y hasta qué tanto importa que sea el mismo o no? Si claro, aparece claro. Como el mismo, pero bueno. Claro, o hasta qué tan diferentes son los personajes, o el Rick más patético también, que se vincula con Jerry, ¿no? Y que lloran después cuando se separan. Sí. Es muy linda todo ese capítulo. Pero bueno, digamos que es bastante trascendente. Creo que al nivel de Rick es bastante trascendente el personaje de Jerry, y es su patetismo lo que hace que justamente se mantenga ahí, ¿no? Sí, creo que hay algo también de lo interesante de esto que hablábamos antes, bueno, que venimos hablando, ¿no? De la figura de lo patético, que es, por un lado, el rechazo que genera ante un televidente. Creo que hay un paralelismo ahí con la inspiración original de Rick and Morty, que es el padre de Marty McFly. Claro, evidentemente, ¿no? Sí. Es el padre que eventualmente igual se vuelve, cuando cambia el futuro, sí se vuelve valiente, etcétera, pero evidentemente hay una relación con ese personaje que, de hecho, en la película En Volver al Futuro es fundamental, ¿no? O sea, es el que cambia todo el tiempo. Digo, lo modifica Marty, sí, con su presencia. Sí, pero cambia 2 o 3 veces el padre. Claro, y el que hace que vuelva todo a la normalidad mejor, si se quiere, o sea, que Marty siga existiendo, pero que sea todo mejor, es justamente él, es el padre, ¿no? Entonces es muy importante, digo, es el patético que deja de ser patético y por eso cambia. Pero más allá de eso, en general, digo, creo, ¿no? Nos produce esa empatía, porque
nosotros, esto que decías vos, sabemos que no podemos ser Rick, porque no somos Rick, es imposible, es el personaje quizás más alejado de toda la serie. Sí, inalcanzable, claro. Como el Dr. Emmett Brown también. Claro, y quizás de alguna forma es como que en muchos casos creo que el camino es como, bueno, intentemos no ser Jerry, ¿no? O sea, como esta cosa de, si no somos Rick, aunque sí intentemos no ser Jerry. Y creo que hay algo de eso, de evidentemente que uno también pasa muchas veces por la situación patética, digamos, ¿no? Y muchas veces es el más en una sociedad mediatizada, etcétera, como la que vivimos, en la cual las redes constantemente aparece todo. Muchas veces, ¿no? Esta cuestión de caer, no en joder y sacarse una foto trucha, ¿no? Que eso no es patético hoy. Pero en realmente el patetismo, digo, ¿no? Hay líneas que uno no cruza. En ese sentido, creo que hay una cuestión de, quizás de empatía, por un lado, y por otro lado de resistir a convertirse en eso que nos mueve en algún lugar de nuestro interior y de nuestra existencia bastante fuerte, digo. Sí. Sí, y de hecho hay algo de lo de siempre, ¿no? Que es la identificación con los personajes. Y quizás uno quisiera ser Rick, digamos, en términos de la posibilidad, ¿no? No tanto en las actitudes. Sí. Porque también es que, como al estar alejado de toda humanidad, el tipo es como todo lo antihumano, ¿no? También. Por ahí Jerry también uno lo odia porque es lo más parecido a uno, con todas las contradicciones, en un contexto pedorro, ¿no? Porque es en la cotidianeidad, ¿no? A pesar de que tengan televisión, como es, interdimensionales. Claro, sí, obvio. ¿Cómo es? Pero bueno, lo mismo creo que, como hablábamos un poquito antes del podcast, creo también que pasa con el personaje de Watson, ¿no? De Sherlock Holmes. Todos nos reímos de Watson o nos terminamos identificando con Watson porque nosotros somos los idiotas, ¿sí? O las idiotas o les idiotes, y Holmes es como también como Rick, ¿no? Es como que vive en otro mundo el personaje. Claro, sí. Está en otra secuencia, ¿no? De hecho, sí. Eso que iba a decir que no solo, o sea, lo loco, lo molesto, digo, quizás de Rick es como muy fácil decir, bueno, está bien, pero Rick tiene tecnología, eso no existe, en la realidad lo terrible con Holmes es que solo es un genio, digo. Claro, es muy importante, claro. pero la existencia de él es completamente normal, salvo por la mucha cocaína que toma, ponele. Pero más allá de eso, claro. Es eso, ¿no? Sí. Digo, cuesta de hecho, eso. De hecho el problema, por ejemplo, no sé si sabías, una serie que se llama Netflix Los Irregulares, sí. Que es Los Irregulares de Baker Street, que es un desastre, es muy mala, y transforman a Sherlock Holmes en solamente un drogadicto, como si quisieran hacerlo políticamente incorrecto. Sí. Transforman a Holmes en un drogadicto, lo mezclan con cosas como, digamos, exorcismos, cosas de la iglesia, personajes sobrenaturales, que podría ser interesante, como alguna vez, no sé, si hizo un cómic de Sherlock Holmes y Jack el Destripador, claro. Que alguno ya lo tienta, ¿no? Digo, como tentador. Más que nada quizá para un Pulp Fiction o algo por el estilo, quizá no tanto para una novela, o para un juego, ¿por qué no? Sí. También es bueno que eso cada vez se tiene menos juicios, ¿no? En relación a eso, porque poner esos dos personajes es súper interesante desde ya. Pero el problema es que a Watson lo convierten como en el inteligente, pero a la vez lo hacen oscurantista, y ya son otros personajes, ¿no? Como, claro, sí, por supuesto. Digamos, volviendo hasta el patetismo se lo pone del lado de Holmes y al pedo, ¿no? O también Mycroft ya no es ese personaje que es más inteligente que el hermano, pero no resuelve casos cuando le interesa, ¿no? Claro. Digo, se pierde todo eso. Entonces, nada, lo interesante del Watson original, por así, de Conan Doyle, es eso, digamos, que es patético, es idiota, al lado de Holmes, que en realidad no es un idiota el tipo, es médico, digo, tiene su formación. Sí, ¿no? de hecho da pistas, digo. O sea, claro. De hecho, encuentra cosas. Aprendiendo a investigar y todo, pero claro. Claramente el otro es, ¿no? Como el Rick de Watson. Es que, como claro, el Rick de Watson. Bueno, es que es eso, y llega un punto en el cual, ponele, ahí te lo pones a pensar,
Y ahí es interesante porque quizás en esa relación, Lestrade quizás ahí sí es patético, pero ahí uno no se reconoce. Claro, pero podría estar o no estar en la historia y sería igual. O sea, Claro, exactamente. Es patético porque en tal caso la policía, bueno, ¿cómo es que se llama? Ahora no sabe, no es policía. Scotland Yard. Gracias. Scotland Yard es patética porque no puede solucionar los casos. Evidentemente funciona o no. Pero, claro, funciona una policía normal, digamos, la excepcionalidad ahí es Sherlock Holmes, ¿no? claro, ¿no? y creo que es eso, digo, y lo interesante es ver cómo, Sí. bueno, no sé, digo, poner haciendo la referencia al detective de Poe también, ¿no? Claro, Dupin. A Dupin, todos esos detectives lo que hacen es pensar afuera de la caja. Claro. Watson quizás es como un personaje bastante lineal en ese sentido, porque a veces puede pensar, pero finalmente cae. Claro, contra siempre Sherlock. le pifia. Es que sí, siempre es por eso, es el Robin de Batman también, Claro, si querés. pero Lestrade Es es como lo máximo, es lo más regular, digo. Ahí claro, es interesante. claro. Sí. Porque, digo, creo que es eso, es ese patético que no puede nunca verlo. O sea, jamás puede verlo. No, porque está muy obvio, fuera de sí. obvio. Y tampoco puede verlo que muchas veces tampoco puede reconocer el genio de Sherlock. O sea, es eso. Es el no poder ni siquiera terminar de reconocer al genio que tiene al lado. Sí. Creo que hay reversiones más modernas, pero en la serie original, sí, digamos en la serie de novelas, ¿no? sí. Novelas, cuentos, etcétera. Sí, también es loco esto que hablábamos también antes un poco del podcast, como para puntuar temas, que hay algo también de la voz que narra, que en realidad es Watson el que narra las historias, ¿no? Sí. Entonces es a través de los ojos de Watson que está toda la historia, digo, a ese punto es trascendente que sin Watson no hay historia, ¿no? Sí. Digamos, acá sí quizás es más protagonista, pero como jodíamos con el flyer, de qué tan patético hay que ser para ser importante, no necesariamente todo protagonista es importante, ¿no? Digamos, hay personajes que no tienen por ahí esa trascendencia, qué sé yo, creo que, no sé, si en vez de Beth hubiese habido otra hija, hubiese funcionado igual, por ejemplo, Ricky Morty. Eso, ¿no? Entonces me parece que ahí es interesante porque creo que nos deja también ver eso, cómo es la perspectiva. Esto que decís sobre Watson siendo el narrador, esto que hablábamos sobre qué tan patético, digo, y qué tan no patético. Porque la pregunta qué tan patético hay que ser para ser importante hace sonar como que cuanto más patético, más importante, ¿no? Y muchas veces no es eso, sí. Justamente es lo contrario. No sé, a ver, podemos pensar al revés. Don Quijote claramente es mucho más patético que Sancho Panza. Sí. De hecho, justamente es el patético de los dos. Pero el protagonista es el Quijote, digamos. Y en muchos casos, Watson, que, bueno, Sherlock y Watson a veces los han comparado, ¿no? Con esta Quijote y Sancho, en el sentido de que Watson es un genio, pero no sabe comportarse en ninguna situación, y no es, socialmente, es un patético, digamos. Socialmente no puede socializar, no puede, digo, y ahí es interesante ver cómo se da vuelta y ven, lo recontra podemos pensar desde Aristóteles, ¿no? Y la poética, y bueno, el personaje más genio tiene que ser un poco patético también, porque si no nosotros no podemos, nosotros no podemos identificar, si no nos va a parecer inverosímil. Sí, no, y además claro, sí, el patetismo le da humanidad también. No, lo mismo con Rick también, no es que todo le sale bien. De hecho, casi nada le sale bien. Sí, también, por ejemplo, me acuerdo en Holmes, en Estudio en Escarlata, creo que es cuando recién empieza, que Watson anota habilidades de Holmes, que no son todas extraordinarias, y por ejemplo no se habían enterado que la revolución copernicana había llegado, ¿no? A él le daba lo mismo si la Tierra era el centro del universo o era el Sol, ¿no? Entonces, en ese sentido es un imbécil, pero para el tipo no era relevante porque su trabajo era deducir, entonces ese dato no era importante, ¿no? Claro, es que es eso, digamos,
inteligencia. Es como Rick con la familia, ¿no? Todas las lecturas que tiene de todo, el amor es químico, la familia es una institución, digo, todo es como... Claro, y también sienten, digo, y ahí es donde creo que un poco va esto. Nosotros, el texto, empezamos un poco este podcast desde los personajes secundarios, ¿sí? Porque uno tiene muy asociada esta idea de lo patético al personaje secundario, ¿no? Sí. Al tonto querible, quizás, que pasa y que hace reír en una comedia o en algún drama, pero muy suave, o esas cosas. Uno lo piensa así, quizás muy en secundario, pero lo patético forma parte del arte mucho más profundo que en una figura solamente de la comedia del arte, digamos, ¿no? Que sería como una forma muy fácil de cerrarlo y decir, bueno, sí, es un tipo de personaje y entra acá y aparece y tiene esta función en este contexto, ¿no? Sería muy fácil encasillarlo así. Evidentemente es más que eso, evidentemente... Sí, evidentemente, como siempre decimos, es difícil, ¿no? Pensar una categoría de una forma unilateral, es imposible. Ni hablar. Digo... Sí. No, eso, que lo que decíamos antes, que evidentemente la importancia no necesariamente tiene que ver con el protagonismo, ¿no? Es como, no sé, otro paralelo también que estaba pensando, por ejemplo con Star Wars, por lo menos las primeras 6 películas, no las últimas 3, sí. Lo importante también eran, digamos, como parte orgánica de la historia, C-3PO y Arturito, ¿no? Como... Ni hablar. Sin ellos no hay Star Wars. Quizás en las últimas 3 no tanto, pero... Sí, pero también, aparece. Sí, pero viste que está como un poco más, digamos, como bajado, ¿no? Sí, la importancia. Sí. Pero sobre las importantes, digamos. Las primeras 6, o la idea importante, original, que era esa, sin ellos dos no hay historia, digamos, ¿no? Básicamente. Mira, justo estaba pensando en lo mismo con El Señor de los Anillos. Pippin es evidentemente el personaje patético y tonto, es el personaje que hace que exploten los fuegos artificiales, que causa revuelo, que se roba las zanahorias al granjero mago, que tira el barril en Moria. O sea, siempre es el personaje tonto. Claro, y vos decís, oye, dale, basta. Y esa mentalidad es la que le permite, cuando están con los árboles, con los Ents, que están con Bárbaro y se los está llevando, que se da cuenta con su sensibilidad, porque lo importante es eso, es que es patético, pero justamente por eso es sensible, se da cuenta y dice, no, vamos para el lado de Isengard. ¿Que podría causarle la muerte? Sí, pero es que se da cuenta la sensibilidad de ese árbol que tiene con todo, y que los Ents van a odiar eso y que puede ser que vayan contra él. Digamos, es esa sensibilidad que también viene con lo patético, ¿no? Porque fíjate que en todo lo que estuvimos relacionando, siempre el patético es el que entiende quizás un poco más cómo se sienten los personajes alrededor. Digo, Jerry evidentemente es más empático que Rick. Seguramente, sí, y además tiene más los pies en la tierra también, ¿no? Como... Es eso. Entonces creo que es eso, digamos, un poco todos estos personajes que vamos planteando, que son patéticos, funcionan para ser queribles, por supuesto, que sean patéticos porque nos vinculamos con ellos, etcétera, pero en última instancia son los que aportan la humanidad, claro, aportan eso, ¿no? El sentir, la empatía. Claro, la humanidad, la identificación, la verosimilitud también, ¿no? Porque también puede haber personajes, digo, una de las ventajas por ahí del Señor de los Anillos es que ya estaba escrito todo antes de las películas, no así Star Wars, entonces esto que también charlábamos un poco antes del podcast, no sé, el personaje de Jar Jar Binks, que también se metieron como los Wookiee, no como los Wookiee, perdón, ¿cómo se llaman los chiquititos? Los Ewoks. También, los Ewoks funcionaron más o menos, aunque hay mucha gente que les agarró bronca. Sí. Pero bueno, Jar Jar Binks, obviamente todo el mundo los detesta, me incluyo. También era para captar un personajes, digamos, un público menor, ¿no? Infantil. Y todo por una cuestión comercial, digo. Entonces por ahí otras
obras que ya están escritas antes de hacer la película corren con la ventaja, ¿no? Ya sea Sherlock Holmes, ya sea El Señor de los Anillos, de que el patetismo es parte de la historia, no es un agregado para vender, ¿no? Entonces eso también ayuda. Sí, es eso, mucho más. Cuando no es orgánico ese patetismo, bueno, es totalmente patético, ¿no? Como hay algo de lo estúpido que ya no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Y ahí es eso que hablábamos y que pensamos un poco, obviamente no como categorías fijas, pero como para pensarlo puede ser interesante. Esto que decías vos sobre el patetismo orgánico y el patetismo secundario que entra... Sí, agregado, ponele. Sí, y que entra como para, quizás como para un chiste. Sí, cuando entra para un chiste, el clásico ejemplo se están cagando a piñas y uno hace un chiste en el medio, que es patético, puede que te dé risa en el momento, o puede ser que digas, esto no tiene nada que ver, o sea, es cualquier cosa esto. Claro. Bueno, un poco es lo que pasa con los Simpsons hoy día también, ¿no? Digo, si por pensar eso, por ejemplo, el personaje de Homero, o cualquier otro personaje, digo, ya últimamente los capítulos, el meter un personaje para hacer publicidad y las características de la idiotez de Homero es porque sí. Digo, antes tenían un porqué, ¿no? Como, sí. Ya es como... Y cada chiste estaba pensado y un chiste venía detrás de otro y todo los chistes estaban pensados en función de la trama, digo, era diferente, ¿no? Sí, por eso mismo. Creo que es eso. Homero claramente era un idiota querible. Claro, pero un personaje humano, digamos. Ahora ya es un dibujito, es como, no sé, o Mr. Magoo, la Pantera Rosa, digo, hay algo ahí de idiotez ya, ¿no? Que es como, porque sí. Sí. Lo mismo Bart, viste, ya Bart hace maldad porque hace maldades, digamos, como también es como que perdieron la esencia del personaje. Quedan características nada más, ¿no? Como... Y eso es interesante, creo que es eso cuando se desdibuja la forma y quedan solo las características que los componen, evidentemente. Es como si fuera un zombie el personaje, una cosa así. Sí, ni hablar. Y aparte pierde vida. Podés verlo, podés reírte un rato, pero claramente no te va a causar ni siquiera la misma risa que te causaba antes, porque es eso, cuando un personaje está bien armado, aunque sea una comedia, cuando un personaje está bien armado, te metes desde otro nivel con eso. Sí, además te das cuenta cuando quieren sacarse un personaje de encima y inventan cosas, no sé, por ejemplo el personaje, por pensar un personaje que se fue mal de una serie, qué sé yo, el personaje de... Ay, ¿cómo se llama? La novia de Joey, de la que se enamora de Chandler. Sí, no me acuerdo de eso. Creo que era Kate y algo por el estilo. También, de golpe era un personaje que funcionaba bien y como tenían que sacarlo, lo sacaron, ¿no? O sea, exacerbaron una característica de Chandler para que el personaje termine siendo, digamos, como, entre comillas, una mala mujer de los 90, ¿no? Digamos, que engaña. Claro. Bueno, y es eso, digamos. Y creo que como también para ir cerrando, Chandler claramente es personaje patético. Claro. De los personajes patéticos creo que es uno de esos, porque es eso, ¿no? Hace chistes todo y nunca termina de funcionar por más de una razón. Una de ellas es que siempre tiene a Joey al lado y que como por comparación no puede funcionar. Claro. Creo que igual en Friends sí, es una muy buena serie y funciona muy bien, más en general, ¿no? Digo, Ross también tiene... Sí, todos los personajes tienen su patetismo, entonces funciona muy bien ese patetismo, ¿no? Sí, Chandler es como el máximo exponente. Claro, pero ya va por otra cosa, va incluso por el lado del sarcasmo, de la inteligencia en relación al sarcasmo, pero a la vez su falta de habilidad social, etc. Creo que, si querés, Joaquín, como para ir cerrando un poco la idea, me parece que el mejor ejemplo de esto que estamos diciendo, que no está del todo construido o está construido según el momento, Platón, porque obviamente no existía toda esta tradición literaria ni esta necesidad de trabajar los personajes. Entonces, siempre todos alrededor de Sócrates son idiotas o patéticos, y cuando tienen que contestar en serio, contestan, ¿no? Como, claro, sí, cuando siempre la voz es una voz para Sócrates, que le funciona a él hasta que... Sí. De golpe, pum, se despierta el personaje, ¿no? Y empieza a rebatir todo. Y es muy interesante cuando pasa eso, ¿no? Entonces, si, digamos, como para cerrar un poco el podcast, creo que si alguien quiere ver como un punto intermedio entre las dos cosas, y
y algo bien construido y mal construido a la vez es eso, ¿no? Sí, lo más evidente, quizás. Sí. Bueno. Así que bueno, este fue nuestro tercer episodio de Taller de Literatura y Escritura. el podcast. No solo estamos por YouTube, también recuerden que estamos en Google Podcast, Spotify y otras plataformas. Y obvio que nos pueden encontrar en Instagram, que ahí, bueno, nada, damos el taller de Literatura y Escritura, lo damos ahí. Así es, tal cual. Así que nada, eso, un abrazo grande y cualquier cosa nos escriben por ahí, nos vemos. Chao, chao.